la cláusula de errores y u omisiones, el traspaso de cartera, que sucede cuando hay una cancelación de contrato o cuando hay una adquisición de nuevo portafolio, qué es lo que dejamos fuera del contrato de reaseguro y si hay alguna participación de beneficios, ¿ok? Dentro de los contratos de reaseguro podemos tener diferentes clasificaciones. Hay dos tipos de clasificaciones que vemos. Uno depende de la modalidad y puedes tener contratos proporcionales, que de hecho ya habíamos comenzado a platicar un poco de este tipo de contratos o ya los habíamos mencionado en clases anteriores. Se denominan así porque existe una proporcionalidad directa de primas y riesgos cedidos. Cuando estemos hablando de riesgos, estamos hablando de las sumas aseguradas que estamos aceptando o que estamos cubriendo. Entonces, existe una proporcionalidad directa entre las primas y los riesgos cedidos entre la cedente y el reasegurador. Es decir, en el mismo porcentaje que cedas el riesgo, es el mismo porcentaje en el que vas a ceder la prima. Se denomina también reaseguro de riesgos porque limita la responsabilidad de la cedente sobre cada riesgo. Esta modalidad involucra primas directas y cantidades en riesgo de la cedente, por lo que de forma indirecta también los costos directos de adquisición de la aseguradora. ¿Ok? Entonces, todo va en proporción a un número o a lo que se acuerde o en el contrato de reaseguro. Si es el 50%, vas a ceder el 50% de la prima, vas a ceder el 50% de la suma asegurada, vas a ceder el 50% de los costos de adquisición porque van en función a la prima o en forma de comisiones, y también vas a ceder el 50% del siniestro en caso de que llegue a suceder. Esto es súper importante. Primero, y esta es como la clave de los contratos proporcionales, cedes primero la suma asegurada o el riesgo, en función a eso cedes la prima, y en caso de que haya un siniestro, en función a la proporción que le cediste a la reaseguradora, es lo que vas a recuperar del siniestro. Por eso es que se llaman proporcionales. Los no proporcionales, el reasegurador se compromete a indemnizar a la cedente cuando él o los importes del siniestro o los siniestros supera una cantidad fija que previamente, es decir, una prioridad, que una cantidad fija previamente y hasta un límite máximo de cobertura. Es decir, en estos no proporcionales necesitas que suceda el siniestro para saber cuánto vamos a indemnizar, cuánto vamos a recuperar. Existe una repartición de responsabilidades entre la cedente y el reasegurador con base en un siniestro y no con la suma asegurada. No existe una relación directa entre la cesión de primas y los riesgos, es decir, entre la suma asegurada, y ayuda estos no proporcionales principalmente a riesgos de acumulaciones y catástrofes. Entonces, vamos a tener por modalidad de reaseguro dos tipos, proporcional y no proporcional. El proporcional va en función a una proporción con base en la suma asegurada o en el riesgo. Una vez que cedes esa suma asegurada o ese riesgo, cedes entonces las primas, ¿sale? Eso es lo primeritito que se va a hacer en los proporcionales. En los no proporcionales necesitas que suceda el siniestro para saber en qué medida o en qué proporción o en qué cantidad va a participar la reaseguradora. En los proporcionales, tú desde que emites la póliza, firmas el contrato y emites la póliza, sabes cuál es el porcentaje de participación del reasegurador. Mientras que los no proporcionales, emites la póliza y si no hay siniestro, el reasegurador no participa en ese riesgo. Por lo tanto, puede ser que el reasegurador nunca tenga una participación cierta o una participación real en este tipo de contratos. Solo está el compromiso, pero si no hay siniestros, nunca sabes en qué porcentaje o en qué
parte del riesgo va a participar el reasegurador. Eso es como un tema clave, porque los importes recuperables de reaseguro, que vamos a ver más adelante, se calculan en función a contratos donde haya les dice, la CUS dice que es para aquellos contratos donde hay una transferencia cierta de riesgo. En los proporcionales sí hay una transferencia cierta de riesgo, porque tú sabes desde el principio en qué porcentaje va a participar la reaseguradora. Mientras que en los no proporcionales no hay una transferencia cierta de riesgo. Por lo tanto, los importes recuperables solamente se calculan para los contratos de reaseguro proporcionales. Otra modalidad que tenemos en los contratos de reaseguro depende de los tipos de reaseguro, y puedes tener automáticos, es decir, el reaseguro automático es un seguro para todos los riesgos considerados en carteras específicas. La aseguradora o cedente está obligada a ceder una proporción fija de los riesgos y además es de manera automática. El reasegurador está obligado a aceptar los riesgos correspondientes. O sea, en este punto el reasegurador no puede decir, esta póliza no la quiero, este contrato no lo quiero, este asegurado no lo quiero. Si cumple con las características del contrato de reaseguro, en automático el reasegurador lo tiene que aceptar. El reasegurador no puede denegar la cobertura del riesgo, ni la aseguradora puede dejar de cederlos. Por eso son automáticos. También se les llaman obligatorios. ¿Por qué? Porque mientras cumpla las características que diga el contrato de reaseguro, la aseguradora en automático es obligada a ceder el riesgo y el reasegurador en automático se obliga a aceptar ese riesgo. Existen otro tipo de contratos que se llaman facultativos. Los facultativos se tiene la facultad de decidir, uno, si cedes o no el riesgo, o dos, si aceptas o no el riesgo. Este tipo de contratos se colocan o se dice que se colocan o se firman o se tienen para contratos específicos, y generalmente sucede, bueno, para pólizas en específico o riesgos en específico, y generalmente sucede cuando son riesgos muy altos. Y digo generalmente sucede porque hay compañías que o nunca tienen contratos facultativos o todos sus contratos son facultativos porque así es su negocio. Lo más normal es que sea para pólizas que tienen una suma asegurada muy alta, que los otros tipos de contratos no alcanzan a cubrir. Más adelante vamos a ver ejemplos de qué se trata y a qué nos referimos con que no se alcanzan a cubrir. El reaseguro facultativo también se les conoce como seguro de riesgos individuales. Por lo que les comentaba, es la póliza de un seguro de auto, porque el auto vale 5 millones de dólares, entonces es un riesgo muy alto, y como es una póliza en específica, lo que hace la aseguradora es ir con otra aseguradora y decir, oye, vamos a firmar un contrato, vamos a ver en cuánto o en qué monto vas a participar de este riesgo que me interesa, que es un auto que vale 5 millones de dólares, y cómo lo vamos a repartir. Digamos, lo dejamos fuera de nuestros contratos automáticos porque no es un riesgo normal, por así decirlo. Recibe este nombre dado que tanto la aseguradora como el reasegurador tienen la facultad de decir la forma en que se cederá el riesgo en reaseguro. El reaseguro facultativo se usa cuando, después de agotar la retención y el reaseguro automático del cedente, queda una suma de seguro restante, o si una póliza contiene riesgos excluidos del reaseguro automático. Es decir, todo aquello cuando la aseguradora ya no puede cubrir el riesgo, entonces, o supera la retención, entonces este contrato facultativo es el que tiene vigor o puedes utilizar para cubrir esa suma asegurada alta de un riesgo en específico. Entonces, emites
este contrato de reaseguro con características específicas que te cubre un riesgo también en específico. ¿Okay? Y la aseguradora, como se dice ahí, la aseguradora y reaseguradora pueden no aceptar las condiciones y decir que no lo quieren, ¿no? O que no quieren entrar al riesgo de esa póliza de seguro de auto o a esa póliza de seguro de alguna casa o a ese seguro de vida de esa persona clave porque consideran que es un alto riesgo y no les interesa participar y entonces la aseguradora lo que tendrá que hacer es buscar a otra reaseguradora para negociar o tratar de, como decimos, colocar ese riesgo en un contrato facultativo. En términos generales, podemos ver la clasificación de los contratos de reaseguro como contratos facultativos y automáticos u obligatorios. Dentro de los facultativos existen los proporcionales y no proporcionales. Dentro de los automáticos u obligatorios existen los proporcionales y no proporcionales. Nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de contratos. Vamos a ver estos también, los proporcionales y los no proporcionales de manera automática u obligatoria. La verdad es que estos facultativos de alguna manera están implícitos en lo que alcancemos a ver acá. Por ejemplo, puede haber un facultativo proporcional, cuota parte. Puede haber un facultativo proporcional de excedentes. Puede haber un facultativo no proporcional catastrófico. Pero recuerden que estos facultativos te cubren un riesgo en específico, una póliza en específico, mientras que estos te cubren toda una cartera. Entonces, si lo vemos en lo general, lo podemos ver en lo particular y las características o el cómo funciona el contrato es exactamente el mismo. Denme un segundo, 5 segundos. Bueno, 10. Listo, perdón. Entonces, dentro de los contratos obligatorios o automáticos, vamos a ver un poquito más de las características, aunque realmente es lo que les acabo de explicar. El concepto y la naturaleza, la característica de este reaseguro obliga, de reaseguro obligatorio, radica en que una vez que se establecen las condiciones de reaseguro para un tipo de operaciones, el asegurador está obligado a cederlas y el reasegurador está obligado a aceptarlas. La cobertura acordada con el reasegurador comprende todos los riesgos asegurados en una cartera determinada. Por ejemplo, en los contratos puede decir contrato cuota parte. El cuota parte ya vimos en el diagrama que teníamos que son contratos obligatorios con que te cubre el ramo de autos. Entonces, todas las pólizas de ramos de autos que estén emitidos de X fecha a X fecha, que es la fecha de inicio y fin de vigencia del contrato de reaseguro, van a estar cubiertos bajo ese contrato de reaseguro. Significa que el reasegurador debe de aceptar la cobertura de todos los riesgos incluidos en los términos del contrato y la aseguradora debe de incluir todos los riesgos previstos también en el contrato pactado. ¿Por qué queremos contratos obligatorios? La verdadera razón es para evitar, digamos que la administración de este tipo de contratos es muy sencilla.
no tienes que estar buscando y contratando de reaseguro para cada uno de los riesgos que ya has asumido. Dice, son todas mis pólizas de autos y en automático todas esas pólizas de auto estarán siendo cubiertas para el contrato, bajo ese contrato de reaseguro. Desde el punto de vista jurídico, el reaseguro obligatorio no se necesita un nuevo consentimiento para cada relación que sobrevenga. Es decir, no necesitas estarle avisando al reasegurador o teniendo una confirmación de aceptación de las pólizas que emitiste en el mes de febrero, o del mes de marzo, o del mes de abril. Mientras todas esas pólizas sean emitidas entre el inicio y fin de vigencia del contrato de reaseguro, mientras sean de autos, mientras sean emitidas en el territorio mexicano, porque así lo establece el contrato de reaseguro, mientras cumpla con todas esas características que dice el contrato, en automático la aseguradora tiene que enviarlo o ceder ese riesgo al reasegurador y de nuevo en automático la reaseguradora tendrá que aceptarlos. La aseguradora no puede decir, ya emití todos estos de autos, pero este seguro de auto me lo voy a quedar yo, no lo voy a ceder. No puedes elegir o no puedes, digamos que, seleccionar los riesgos que le vas a ceder al reasegurador. Si cumple con que son autos que están emitidos en la República o cubiertos el riesgo en la República Mexicana, si se emitieron durante el inicio y fin de vigencia de la póliza, todo en automático se lo mandas al reasegurador. ¿Cómo nosotros como actuarios independientes revisamos que esto esté bien colocado? Pedimos los contratos de reaseguro a X fecha, los que estaban vigentes, por ejemplo, hacemos la revisión obligada al cierre de cada uno de los ejercicios, es decir, al 31 de diciembre de 2022, 2023. En este caso, 2023 es la revisión que viene. Lo que hacemos es que solicitamos los contratos de reaseguro, todos los contratos de reaseguro. ¿Cómo sé que ya tengo todos los contratos de reaseguro? Porque hay un plan general de reaseguro que las compañías tienen que enviarle a la comisión. Solicitamos ese plan y hacemos un match, ¿no? Y decimos, oye, a ver, de este plan, aquí dices que estás reportando 5 contratos de reaseguro, pásame esos 5 contratos. Veo los contratos, veo qué tipo de contratos son, si son automáticos, facultativos, si son automáticos, qué tipo de contratos son, si son proporcionales, no proporcionales. Si son proporcionales, entonces veo qué carteras están cubriendo. A la par, solicito la emisión o solicito las bases de datos de todas las carteras en general, porque estamos haciendo una auditoría. Veo cuál es este contrato 1 que me cubre autos, busco la base de datos de autos y de esta base de datos de autos veo cómo está repartiendo, en este detalle que me pasó, cómo está repartiendo el riesgo que está aceptando, y todas esas pólizas de autos deberían de estar cedidas a este contrato, a este reasegurador de este contrato de reaseguro. ¿Cómo sé que esta base de datos está completa? Porque cuando la sumo, la totalizo y lo comparo con las cuentas que registró la compañía en sus balanzas de comprobación, debo de llegar al mismo número. Eso es lo que a mí me asegura que la base de datos que me está compartiendo está completa. Si yo detecto que hay alguna póliza o más bien, si detecto que hay alguna diferencia entre lo que yo calculo y lo que la compañía está registrando como riesgo cedido o como reserva cedida, entonces empiezo a investigar y a revisar por qué tenemos diferencia y qué es lo que está sucediendo. Puede ser a lo mejor que el riesgo cedido esté mal calculado, que la reserva cedida esté mal calculada, que los porcentajes estén mal, que no haya actualizado un número o demás, ¿no? Pero esa es la forma en la que, en términos generales, nosotros como actuarios independientes podemos identificar o podemos validar el por qué, o más bien validar que los riesgos que están bajo contratos obligatorios estén bien cedidos. La duración del contrato obligatorio no tiene por qué coincidir con la de las pólizas que contiene. Es decir, si tu contrato de reaseguro va del 1 de enero al 31 de diciembre,
puede ser que haya pólizas dentro de ese periodo que o duren más de un año o duren menos de un año, o que inicien, por ejemplo, el 1 de julio de 2023 o en agosto de 2023 y te cubra esa vigencia de la póliza que está cubriendo el contrato de reaseguro, pues 12 meses o 5 años o 7 meses o un periodo mayor a la de inicio y fin de vigencia del contrato de reaseguro. Ahí dice, no es preciso que esta cobertura del contrato obligatorio coincida con su duración de las pólizas incluidas en el mismo, ya que al integrar todas las pólizas suscritas por el asegurador durante el periodo de tiempo determinado, mantendrá su protección reaseguradora al menos hasta la expiración de los seguros vigentes y hasta su vencimiento. Es decir, si tú tienes aquí tu vigencia de tu contrato de reaseguro, es esta, y puede ser que tengas contratos, pólizas que emitiste a lo mejor aquí y duran un año y se van hasta acá, que inician aquí y se van hasta acá, que inician aquí y van hasta acá, que inician aquí y a lo mejor es una póliza pequeña que va hasta acá, que inician aquí y su vigencia va hasta acá. Lo que te dicen o lo que sucede es que la compañía reaseguradora tendrá que cubrir todos estos riesgos que están aquí, porque son riesgos que iniciaron vigencia mientras estaba vigente el contrato de reaseguro y solo va a cubrir a esas pólizas. ¿Cuál va a ser tu guía? Que hayan iniciado vigencia entre que las pólizas que están en verde, que son las que tú emitiste, hayan iniciado vigencia entre la fecha de inicio y fin de vigencia, pero del contrato de reaseguro. ¿Okay? Incluso pueden permanecer muchos años después de concluido el periodo de transferencia activa de riesgos. Es decir, como estas son pólizas que sabes que tienen inicio y fin de vigencia, pues te cubre todas estas y la reaseguradora puede decir, pues yo te dejo de cubrir hasta la última póliza, hasta que la última póliza vigente que hayas emitido entre mi inicio y fin de vigencia del contrato esté vigente. Pero recuerden que también por ahí existen los siniestros ocurridos no reportados. Puede ser que a lo mejor estemos parados, ¿dónde estoy? Acá. Que estemos parados aquí en este punto de la línea del tiempo y que hayan reportado un siniestro tipo IBNR, ¿no? Que son los reportados, ocurridos, pero no reportados. IBN, bueno, aquí faltó una N. IBNR, pero que venga de una póliza, a lo mejor de esta póliza. Como es un siniestro que viene de una póliza que está dentro, que estuvo cubierta dentro del contrato de reaseguro, ese siniestro se tendrá que repartir entre la reaseguradora y la aseguradora. ¿Cuánto tiempo después de que termina vigencia la póliza, más bien cuánto tiempo después de que de que termina vigencia el contrato de reaseguro, la reaseguradora se hará cargo de las obligaciones? Depende de lo que se establezca en el contrato de reaseguro. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos. Lo general, 3, 5 años tal vez, porque es lo que en promedio terminas de recibir la mayoría de los siniestros tipo IBNR, pero depende del ramo y depende de lo que llegues a negociar con la reaseguradora. Dentro de las múltiples variedades de los contratos de reaseguro se puede establecer, que pueden establecerse, se definió una primera clasificación atendiendo al tipo de relación entre el cedente y el reasegurador. Veremos ahora cómo los contratos obligatorios, según sea el sistema de participación, pueden dividirse a su vez en los denominados contratos proporcionales y los contratos no proporcionales. Los contratos proporcionales son cuota parte y excedentes y combinaciones entre facultativos, obligatorios, bla, 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 ¿no?
Los que nosotros vamos a ver o los más comunes entre las compañías son el cuota parte, el excedente y la combinación del cuota parte con un excedente. Están los contratos no proporcionales y puedes tener contratos tipo XL por riesgo, XL por evento. Este XL quiere decir un CAT por evento o un CAT por riesgo, o catastrófico por evento o catastrófico por riesgo. Estos los vamos a ver después, seguramente por ahí de la segunda mitad del curso, pero ahorita digamos que nuestro pan de cada día va a ser los cuota parte y los excedentes. ¿Por qué nos interesan tanto este tipo de contratos? Porque, como les mencionaba, son contratos en los que hay una transferencia cierta de riesgo. Al tener una transferencia cierta de riesgo, les calculas una reserva cedida, que son los importes recuperables de reaseguro. Entonces, necesitas tener claro este tipo de contratos porque son los que después en la parte técnica, cuando calcules tus reservas, van a jugar en qué porcentaje los vas a necesitar para saber en qué porcentaje está cediendo tu reserva para que calcules tus importes recuperables de reaseguro, que si la metodología está establecida en la CUSP y además son importes auditados por los actuarios independientes, son importes que se envían como parte de los reportes regulatorios a la comisión, son montos que la comisión te revisa cuando llega a hacerte alguna auditoría y son montos que registras en tus estados financieros. ¿Okay? Los proporcionales, este tipo de contratos se denominan de nuevo contratos proporcionales porque el reasegurador participa en una proporción predeterminada en todos y cada uno de los riesgos que se ceden. Cuando se trata de seguros de daños, la participación debe estar basada en el valor del objeto asegurado o suma asegurada. En otros ramos del seguro puede suceder en los de responsabilidad civil, vida, accidentes personales, que la cesión al reasegurador va en función al límite de indemnización determinado por las pólizas y que está destinado a cubrir el daño sufrido. Es decir, cuando estás hablando de seguros de daños, tu suma asegurada es el valor del objeto que estás asegurando, mientras que en otros ramos, como el seguro de vida, como el de accidentes personales, como el de gastos médicos mayores, la suma asegurada no es un objeto, es la salud de una persona, la vida de una persona, el daño que le haces a otra persona, que no tiene, digamos, un valor definido, más bien está en función a la indemnización o al límite que se establezca en la póliza. Oye, es que estoy cubriendo la vida de Miraví Vidal, pero si yo digo que mi vida cuesta 1 millón de pesos, entonces lo que están cediendo es el 1 millón de pesos o el valor que yo establecí y que lo establecí además en función a lo que puedo pagar en mi prima. No es que yo valga 5 millones y entonces valgo más que los demás, ¿no? Depende esa indemnización que tú eliges o ese valor que tú eliges para cubrir el daño, la salud, el valor de la vida de alguien, depende también de la prima que vas a pagar. Los contratos obligatorios. Este es un ejemplo súper sencillo. Ahorita vamos a ir con ejemplos sencillitos y después nos vamos a mover a la base de datos. Ejemplo, en el caso de una póliza con una suma asegurada de 10 millones de pesos que está reasegurada en un 40% mediante un contrato obligatorio y proporcional donde la cesión es del 40%, de nuevo, hay una póliza con una suma asegurada de 10 millones y el 40% está cedido en un contrato obligatorio y proporcional. El riesgo de que se trate
sufre un siniestro por una cantidad de 5 millones. Es decir, vamos a suponer que es un edificio que vale 10 millones de pesos. El 40% de esos 10 millones de pesos está cedido, es decir, va en función a la suma asegurada. Hay un siniestro y el siniestro afecta en un monto de 5 millones de pesos. Quiere decir que a cargo del reasegurador correrá un importe del siniestro de 2 millones de pesos, equivalente al 40% de los 5 millones que tuvieron de siniestro, quedando a cargo de la retención del asegurador los 3 millones restantes. Entonces, tienes un edificio que vale 10 millones de pesos, el 40% de tu suma asegurada o de tu riesgo está cedido. Si tienes un siniestro, el 40% del valor del siniestro corre a cargo del reasegurador y el resto corre por tu cuenta aseguradora. ¿Sale? Sencillito. En este tipo de contratos, el reasegurador acepta la responsabilidad por una parte fija, es decir, el 40% y siempre va a ser el 40%. No vamos a mover ese porcentaje. Y como ha de participar en una cuota determinada de los siniestros aquecidos, lógicamente ha de recibir una participación de las primas en la misma proporción. De nuevo, en este ejemplo, si tienes una suma asegurada de 10 millones de pesos que vale un edificio, el 40% está cedido, pero también hay una prima que estás cobrando. De esa prima que cobras, el 40% de la prima se la mandas al reasegurador y si tienes un siniestro, el reasegurador participa en la misma proporción que estás cediendo el riesgo, que estás cediendo la prima, en ese mismo porcentaje el reasegurador participa en el riesgo. De la participación en las primas se deduce una comisión que el reasegurador ha de pagar al cedente para compensar los riesgos que éste ha de incurrir. De nuevo, en el ejemplo, tienes una suma asegurada de 10 millones de pesos de un edificio, cobras, vamos a poner 100,000 pesos de suma de prima. De esos 100,000 pesos, le mandas el 40% al reasegurador porque el reasegurador participa en el 40% del valor del inmueble. De esos 100,000 que cobras de prima, le mandas el 40%, es decir, 40,000 pesos al reasegurador, pero de nuevo, en el contrato de reaseguro, por ahí veíamos una cláusula donde dice que hay una comisión y vamos a suponer que es del 10% de la prima cedida. ¿Ok? Entonces, de esos 40,000, el 10% te lo regresa el reasegurador. Voy a hacer un Excelito muy sencillo para ver específicamente este ejercicio, solo para no perderlos. Estoy abriendo un Excelito. Si tienen alguna duda, levanten su mano o interrúmpanme o algo. Yo estoy viendo la presentación y luego no veo el chat. Y hay veces que ya de repente me arranco, me sigo, hablo y hablo. Y si los pierdo o si voy muy rápido, regrésenme, chavos. Entonces, tenemos una suma asegurada de 10 millones de pesos, ¿vale? 10 millones. Tenemos una prima, decíamos que estás cobrando, bueno, aquí vamos a ponerle 10 millones. $10 millones de pesos, estás cobrando una prima de 100,000. Estás cediendo el 40% y entonces el 40%. Y entonces, digamos que esta es la suma asegurada total. En la cesión, vas a tener, de esta suma asegurada, vas a ceder el 40%. De la prima vas a ceder también
el 40% y les comentaba que hay unas comisiones, ¿sale? Estas comisiones están definidas en el contrato de reaseguro y a lo mejor la comisión puede ser del 10%. Comisión de reaseguro, lo voy a poner aquí, del 10%, ¿sale? Lo que sucede en este punto es que esta información que está aquí y la comisión de reaseguro están en el contrato de reaseguro definidos. Están en el contrato de reaseguro definidos y emites entonces una póliza con un riesgo de 10 millones de pesos, cobras una prima al asegurado de 100,000 y como tienes un contrato con estas características, todavía no sabemos qué más hay detrás de ese contrato, pero sabes que es un automático u obligatorio y es un proporcional con una cesión del 40% y una comisión de reaseguro del 10%. Esta comisión de reaseguro es en función a la prima que le está cediendo al reasegurador. Entonces, el reasegurador dice, yo voy a recibir una prima de 40,000 pesos y me voy a hacer responsable de 4 millones de suma asegurada o de riesgo. De los 40,000 pesos que me vas a ceder, que yo reasegurador voy a recibir, el 10% de esto te lo voy a regresar. De tal manera que va a ser mi forma de pagarte o va a ser mi comisión, más bien va a ser tu comisión por haberme mandado el negocio a mí. Ajá. En los estados de cuenta que platicábamos, entonces la aseguradora lo que va a hacer es, si no hubo siniestros, yo le tengo que mandar al reasegurador 40,000, pero el reasegurador me tiene que pagar una comisión de 4,000. Por lo tanto, le tengo que hacer un movimiento total de 36,000 pesos, ¿sale? No es que yo le mande los 40,000 y después el reasegurador me devuelva los 4,000. Como hay estados de cuenta donde pones todo el detalle de cuánto es de primas, de cuánto es de comisiones, de cuánto es de siniestros, al final la aseguradora va a terminar pagándole al reasegurador 36,000 pesos, no los 40,000. Digamos que en una misma operación manda solo 36,000 porque es la prima neta de las comisiones. Sin embargo, la aseguradora va a tener que registrar en sus estados de cuenta prima cedida de 40,000 y comisiones de reaseguro por 4,000. A eso se refiere ese último párrafo sobre las comisiones. Esta es entonces la suma asegurada total de 10,000, una cesión de 40,000 y por lo tanto la aseguradora se va a quedar con una retención de la diferencia entre la suma asegurada o el riesgo original menos lo que le está cediendo a la reaseguradora. Se va a quedar con una retención de 6 millones de pesos y se va a quedar con una prima de 60,000 pesos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo último, ¿lo podría repetir, lo de la retención? Sí. Si tienes una suma asegurada de 10 millones de pesos, porque tu edificio eso es lo que vale, emitiste un contrato, una póliza a un asegurado donde dices, estoy cubriendo un inmueble de 10 millones de pesos y te voy a cobrar una prima de 100,000, ¿sale? Ese es tu contrato de aseguradora con asegurado. Y después tú por otro lado tienes un contrato con una reaseguradora donde dices, de todas mis pólizas de edificios o de daños que yo emita, en automático te voy a mandar el 40% de mis riesgos. Ajá. Esta póliza cubre con las características que están establecidas en tu contrato y es como es un contrato automático u obligatorio, en automático
tú a esta póliza le tienes que ceder un cierto porcentaje al reasegurador. Entonces, te volteas con el reasegurador cada X tiempo y le dices, oye, tengo una póliza de 10 millones de pesos, de los cuales 4 millones te tocan a ti. Aquí, así es como le transfieres el riesgo. Tú al final, aseguradora, de esos 10 millones de pesos, solamente te vas a ser responsable de 6 millones de pesos. Los otros 4 se va a ser responsable la reaseguradora. De la prima que cobraste, que son 100,000 pesos, vas a ceder 40,000, que es el 40%, y la diferencia te la vas a quedar tú y te vas a quedar con esos 60,000. De tal manera que la cesión, siempre la cesión más la retención, te va a dar el total emitido o el total aceptado o tu suma asegurada total, ¿sale? La cesión, todo lo que te quedes y todo lo que cedas, te debe de dar la suma, el total que originalmente aceptaste. Ojo con esto, no puede haber cesión negativa y no puede haber retención negativa. Traemos como la misma idea del factor de devengamiento y no devengamiento, ¿sale? Si la cesión es del 40%, y entonces tu retención es del 60% para que te dé igual al 100% de tu riesgo aceptado. ¿No? No puedes tener menos 40% más 140% para que te dé el 100%. La retención, todos son números positivos de cuánto te quedas tú como riesgo, cuánto cedes como riesgo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, hay un esquema que me gusta mucho porque te da la idea de cómo funcionan estos contratos cuota parte. El cuota parte también lo puedes ver o lo puedes encontrar en la literatura como CP, cuota parte, o cuando vean en el Excel que pongo CP es cuota parte. En inglés se llama quota share o QS, también lo van a encontrar. Hay muchas compañías que sus contratos de reaseguro están en inglés. Pero bueno, los contratos cuota parte, uno, tienen, aquí ahora sí ya nos vamos a meter en estos contratos cuota parte. Recuerden, hay automáticos u obligatorios y de estos automáticos u obligatorios vamos a ver principalmente dos, el cuota parte y el excedente. El cuota parte tiene un porcentaje fijo, es decir, tú ves tu contrato y hasta arriba dice tipo de contrato, cuota parte o cuota share. Porcentaje de cesión 40%, 50%, 80%, 100%, 90%. Porcentaje de cesión X porcentaje, ¿sale? Porcentaje de retención, algunos te especifican porcentaje de retención, pero si no trae el porcentaje de retención, pues es el complemento para llegar al 100% del riesgo total. Este porcentaje es fijo, se pacta desde el inicio del contrato y sirve para la distribución de primas y siniestros a lo largo de la vigencia de la póliza. Esto que hicimos en el Excelito del 40%, ese 40% es el porcentaje de cesión. Ojo, porque en los ejercicios que les llevo a poner o en el examen, luego les digo el porcentaje de sesiones del 40% o les digo el porcentaje de sesiones del 60%. Pero como luego hay veces que copian y pegan tal cual en el Excel o en sus tareas o en sus hojas de trabajo, se van con la finta de que como en clase siempre lo vemos de la misma estructura, entonces el número que les estoy dando es la sesión y no es así. Solo lean bien los ejercicios para saber si el número que les estoy dando es la sesión o es la retención, ¿vale? Pero bueno, este porcentaje sirve para la distribución de las primas y de los siniestros a lo largo de la vigencia del contrato. Para el riesgo existe una reducción del riesgo retenido. Es decir, en lugar de quedarte
con el 100% del riesgo, la aseguradora se va a quedar con el 60%, pensando en el ejercicio que les mostraba. Ese riesgo que inicialmente asumiste o aceptaste con un asegurado va a disminuir. ¿De qué manera? Ahorita vamos a ver el esquemita, ¿ok? La participación, el reasegurador participa en la misma proporción fija en cada riesgo asumido por la cedente. Es decir, si tienes una póliza si el contrato te cubre autos, para la póliza del Chevy participa en el 40%. Para la póliza del Río participa en el 40%. Para la póliza del Jeep participa en el 40%. Para la póliza de la Tucson participa en el 40%. Para la póliza del BM participa en el 40%. Para la póliza de la Golf participa en el 40%. ¿Sale? En todas las pólizas va a participar en el mismo porcentaje. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay otro contrato de reaseguro que también es proporcional y que depende de la suma asegurada el porcentaje de participación y va cambiando un poquito. Pero aquí siempre es el mismo porcentaje que se fija, el porcentaje en el que va a participar la reaseguradora. ¿Ok? La administración es muy sencilla para este tipo de contratos, dado que el porcentaje de cesión preestablecido se aplica por igual a todas las pólizas, primas y siniestros. Entonces, tú en tu programita dices, pues tengo para todas estas pólizas, el 40% de la suma asegurada se cede, el resto se retiene. Ese mismo porcentaje se lo aplicas a primas, este porcentaje se cede, este porcentaje se retiene. Más bien, este monto se cede, este monto se retiene. Si hay un siniestro, el 40% de ese siniestro se cede, el resto se retiene. Súper fácil la administración, es mucho más fácil que los otros contratos de reaseguro. La retención no se ajusta exactamente a las necesidades de la cedente. Ahorita vamos a ver por qué decimos que no se ajusta a las necesidades de la cedente. Homogeneidad. El tamaño de los riesgos retenidos no es homogéneo. Y la retención, la aseguradora transfiere gran parte de riesgos que pudieran quedar a retención y por lo tanto de primas. ¿Alguien quiere decir algo? No, profe, todo bien. Gracias. Perdón, es que por ahí alguien quitó su mute, entonces les puse mute a todos. Si alguien quiere comentar algo, sin problema, ¿eh? Ok. Gracias, Mariana. Entonces, fíjense, este es el esquemita que les digo. Tenemos una suma asegurada, tenemos aquí nuestra línea de suma asegurada y aquí nuestra línea de pólizas. Supongamos que tenemos 2, 4, 6 pólizas que emitimos y que nos cubre y que están cubiertas bajo el contrato de reaseguro. Como decimos que participan en el 40% o en el 20% o en el 10% del riesgo, entonces esta parte morada de aquí, vamos a suponer que es el 40%, ¿no? Del riesgo total, que el riesgo total es este hasta acá, ¿sale? De esta póliza 1. La parte morada se va al reasegurador. Esto que está aquí es el reasegurador, ¿sale? La siguiente póliza era un riesgo que iba de aquí hasta acá originalmente y el 40% se va al reasegurador. Y así para cada una de las pólizas. Si tu póliza es pequeñita, si tu riesgo es pequeñito, de todos modos no importa. El 40% del riesgo se va al reasegurador. Todas, mientras cumplan que sean de autos o lo que se establezca en el contrato de reaseguro, se va al reasegurador. ¿Vale? Aquí lo que te dice es que el tamaño de los riesgos, vamos con esta. El tamaño de los riesgos retenidos no es homogéneo. Pues no, si ustedes se dan cuenta, sus pólizas inicialmente tenían un comportamiento de esta manera. ¿Sale? Así, 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 así,
así, así. ¿Sale? Ese es el original. Cuando tú tienes un contrato de reaseguro de este estilo, lo que vas a tener es que lo vas a rasurar, pero todos van a seguir teniendo el mismo comportamiento, solo que vas a hacer más chiquito, digamos, tu distribución o tu imagen o como lo quieran llamar, ¿sale? Esto ahora se va a comportar así, así. Me voy a quedar solo con las azules y las azules va a ser tu retención, ¿sale? Entonces, tu cartera no es homogénea. Si tú tienes una cartera así originalmente, le vas a aplicar el contrato de reaseguro cuota aparte y lo que vas a hacer es rasurar tus riesgos, pero van a seguir teniendo el mismo comportamiento. Van a tener algo así, 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 ¿sale? Realmente tus riesgos no son homogéneos. Lo que hiciste es que los hiciste más pequeños tu retención, pero siguen teniendo esas curvas, ¿sale? Hay contratos de reaseguro, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque hay contratos de reaseguro, lo que hacen, es el otro que vamos a ver, que lo que hacen es que te quedas, sí con esta parte, lo voy a poner aquí abajito, te quedas con esta parte, te quedas aquí, lo reduces, lo reduces, lo reduces y aquí haces esto, ¿sale? Y lo que sucede es que tus riesgos, digamos que los cortas, expones una línea y todo lo de esa línea de azul hacia abajo es lo que retienes. Todo lo de la línea azul hacia arriba lo cedes. Y ahí en ese tipo de contratos la retención es homogénea o intentas o te ayuda para que tus riesgos retenidos sean más homogéneos. Y ya te vas ahí dices, todos mis riesgos no van a pasar de 10 millones de pesos o 5 millones de pesos o 3 millones de pesos, lo que decidas, ¿no? Pero ya sabes que tus riesgos retenidos no superan X monto de tu suma asegurada o de tu riesgo aceptado, ¿sale? Pero estos contratos, cuota parte en específico, lo único que hacen es rasurar tus riesgos, pero siguen manteniendo el mismo comportamiento, ¿sale? Ese es en general las características del cuota parte. Tenemos un ejercicio. Aquí me voy a ir al Excel antes de ver este ejercicio. Más bien voy a ver ese ejercicio directo en el Excel y ahorita nos regresamos al material para que vean que llegamos a las mismas cifras. ¿Sale? Voy a pasar acá en una hoja nueva. ¡Tarán! Y esto pues, voy a hacer trampa y aquí lo voy a poner. Les doy un minutito para que copien estos riesgos o sumas aseguradas. Y le voy a poner póliza. Son 7 pólizas. Más le voy a poner 0. Voy a dejarle en montos cerrados. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos un contrato cuota parte. Un cuota parte
En el material tenemos un cuota parte 30-70, pero lo voy a cambiar. Entonces, es un cuota parte. Lo voy a describir aquí arribita. Cuota parte donde cedes el 80% del riesgo y por lo tanto retienes el 20% del riesgo. ¿Sale? Otra cosa importante que tienen los contratos de reaseguro es que tienen una capacidad. Es decir, se define de cuánto es el máximo monto cubierto dentro del contrato de reaseguro. Tú no puedes meter sumas aseguradas tan grandes. Bueno, sí lo puedes siempre y cuando esté dentro de la capacidad del contrato de reaseguro. ¿Okay? Pero sí hay un límite. Lo importante es que hay un límite que como máximo vas a poder enviarle al reasegurador. Entonces, en este caso, vamos a suponer que tiene con una capacidad de 2 millones de pesos. ¿Vale? Es más, le voy a poner con 5 millones de pesos. ¿Okay? Para esto es como la redacción. Y lo vas a encontrar en el contrato de reaseguro. Vas a ver que dice cuota parte, cesión 80%, capacidad 5 millones. ¿Okay? Nosotros lo escribimos así, un CP con una retención del 20 y una cesión del 80, es decir, un cuota parte 20-80. Si yo les digo es un cuota parte 20-80, quiere decir que es un cuota parte donde retienes el 20% y cedes el 80%. Y además tiene una capacidad de 5 millones de pesos. ¿Ah? Este es tu contrato de reaseguro que cedes y vamos a ponerle además que está vigente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. ¿Sale? Todas estas pólizas fueron emitidas durante 2023. ¿Cuándo? No nos interesa cuándo. No necesitamos ahorita una fecha de evaluación. Pero todas estas pólizas fueron emitidas durante 2023. ¿Sale? Pólizas emitidas en 2023. Al ser emitidas en 2023, todas están cubiertas bajo el contrato de reaseguro. ¿Sale? Aquí lo que vamos a hacer es, la primera pregunta es, ¿mi póliza 1 está dentro de mi contrato o dentro de la capacidad de mi cuota parte? Sí, porque el riesgo es de 56,000 pesos y mi contrato dice que me va a cubrir por riesgos de hasta 5 millones de pesos. ¿Mi póliza 2 está dentro de la capacidad de mi contrato cuota parte? Sí, porque la suma asegurada es menor a la capacidad de mi contrato cuota parte. ¿Mi póliza 5 está dentro de mi capacidad del contrato cuota parte? Sí, porque la suma asegurada es menor o igual a la capacidad de mi contrato. ¿Sale? Mi última póliza de 5 millones está cubierta bajo el contrato cuota parte. Sí, porque el riesgo que yo estoy aceptando está dentro de la capacidad de mi contrato cuota parte. ¿Vale? Entonces, aquí todas mis pólizas están dentro de la capacidad de mi contrato cuota parte. Esta capacidad, lo que acuerdas con el reasegurador o lo que te ayuda es a limitar esa responsabilidad del reasegurador. El reasegurador no se va a hacer cargo o no va a participar en pólizas donde el riesgo sea mayor a 5 millones de pesos, donde el riesgo original sea más de 5 millones de pesos. ¿Sale? Si es un seguro
con una suma asegurada de 20 millones de pesos, ahorita vemos qué sucede, ¿sale? Porque puede ser que cumpla con las características del contrato de reaseguro, esté emitido durante la vigencia, es de autos, bla, bla, bla. Ahorita vemos qué sucede con esas pólizas. Pero mientras, vamos a ver cuando la suma asegurada es menor o igual a la capacidad del contrato de reaseguro. En este caso, pues pasa algo bien sencillo. Hay una retención. Hay una cesión. La retención es de cuánto dijimos que era la retención en los riesgos. ¿El 20%? 20%, justo así, 20%. 20%, la cesión es del 80% y entonces de cada una de tus pólizas vas a retener el 20% y vas a ceder el 80%. Si tú emites una póliza de 2 millones de pesos, 400,000 las retienes, 1,600,000 lo mandas a reaseguro. Si tienes una póliza con un riesgo de 2,400,000, 480,000 lo retienes, 1,920,000 lo cedes al reasegurador. Si tienes una póliza de 5 millones de pesos, 1,000,000 de pesos lo retienes y el 40% lo mandas al reasegurador. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes una póliza 8 con un riesgo de 7 millones de pesos? ¿Vale? Estos 7 millones de pesos superan la capacidad del contrato de reaseguro. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de esta suma asegurada sí puedes meter o sí puede estar dentro de tu contrato cuota parte? ¿Cuánto del riesgo está dentro del contrato cuota parte? Podríamos ponerle una cláusula, ¿no? De si la cantidad es menor a 5 millones de pesos, que haga el porcentaje y si no, pues ya que ponga algún mensajito, ¿no? O algo así, sí. O me puedo quedar con el mínimo entre este y esta capacidad, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo voy a topar a 5 millones de pesos y los de acá arriba, pues me va a tomar la suma asegurada, ¿no? Esta retención la voy a llevar sobre el monto que está cubierto por el contrato de reaseguro y esta otra lo voy a llevar sobre el monto que está dentro del contrato de reaseguro. Las primeras pólizas no voy a tener tema porque las primeras pólizas no voy a tener tema porque estas cifras no se van a mover. La que sí se va a mover es esta última, ¿sale? Fíjense lo que sucede aquí. Si tienes una suma asegurada de 7 millones de pesos, solamente 5 lo vas a poder mandar al contrato cuota parte. Y el contrato cuota parte lo que te dice es lo que está dentro del contrato cuota parte o lo que yo te puedo llegar a cubrir es máximo 5 millones de pesos, de los cuales el 20% está retenido y el 80% está cedido. Si tú tienes una póliza de... de 9 millones de pesos, ya siempre te lo va a topar. ¿Ya vieron? Siempre va a decir, en mi contrato cuota parte solamente te va a cubrir 5 millones de pesos y de esos 5 millones de pesos
1 millón lo vas a retener, 4 millones lo vas a mandar al cuota parte, que diga a la sesión. Si tienes una suma asegurada de 5 millones 500, te lo va a topar. Si tienes una suma asegurada de 500,000, aquí sí va a ser la diferencia, ¿no? Pero siempre lo primeritito, que era lo que les decía, lo primeritito que hay que hacer es preguntarnos si nuestra suma asegurada original está dentro de la capacidad de mi cuota parte. Si es así, como en estas primeras, si es así, entonces tu retención es muy sencilla. Lo multiplicas por lo que estás reteniendo, lo multiplicas por lo que estás cediendo, al igual que esta, ¿no? Si tu suma asegurada es mayor a la capacidad del contrato, vas a repartir en función a lo que está cubierto como máximo por el contrato, que en este caso son 5 millones. El reasegurador te va a decir, pues qué bueno que tengas una suma asegurada de 9 millones. Está súper increíble, qué bueno que lo aceptaste. Yo solo voy a participar en pólizas con una suma asegurada original de 5 millones de pesos, para que como máximo yo, reasegurador, con un porcentaje del 80%, como máximo voy a participar en 4 millones por riesgo, no en más, a menos de que cambies el porcentaje de retención, ¿no? El porcentaje de retención, pues entonces sí será algo diferente si cambias la retención. Si es del 10%, si es del 5%, si es del 1%. Y entonces aquí se va moviendo la retención y se va moviendo la cesión, ¿no? Del 30%, del 50%, del 60%, ¿sale? Y si cambias la capacidad también, en lugar de que sea una capacidad de 5 millones, ¿qué pasa si es un contrato con 4 millones de capacidad? Ya en automático, al ponerle estas candados o estas condiciones en nuestra fórmula, ya en automático tienes digamos, como una maquetita donde si yo te digo que es un contrato cuota parte 2080 con una capacidad de 2 millones de pesos y que evalúes el riesgo y que me digas de cuánto es la retención y de cuánto es la cesión, ya la tienes aquí. Si yo te pregunto de cuánto es la retención de la compañía para este portafolio, voy a poner de cuánto es la retención bajo el contrato cuota parte de la compañía para este portafolio. La respuesta es la suma de todo lo que está reteniendo bajo el contrato cuota parte. Porque, ojo, todo lo que está reteniendo aquí es una retención que está en función a la participación del contrato cuota parte, ¿no? Si yo te pregunto de cuánto es la cesión bajo el contrato cuota parte de la compañía a la reaseguradora para este portafolio, deberá de ser la suma de todo lo que está cediendo bajo el contrato cuota parte. ¿Sale? Pero nos hace falta algo, que alguien que ve. ¿Se acuerdan que yo les decía que la cesión más la retención tiene que ser igual al total de la suma asegurada? ¿Vale? Si yo sumo la retención más la cesión menos el total, me debería de dar 0.
pero algo pasa en estas pólizas. ¿Qué sucede para estas? ¿Qué ven ahí en esas que están en amarillo? El mismo tope hace que no llegue al total, ¿no? El tope que estamos poniendo del contrato cuota aparte, no llegamos al total de la suma asegurada original. Si yo emito una póliza de 2.400.000, los 400 los retengo bajo el contrato cuota aparte. Aquí le hice la especificación bajo contrato cuota aparte. 1.600.000 lo mando a la sesión del cuota aparte. ¿Dónde quedan estos 400 adicionales? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué creen que suceda? ¿Quién es responsable de esos 400 adicionales que no están cedidos? La misma aseguradora, ¿no? La aseguradora se los debe de quedar. Estos es un monto que la aseguradora se tiene que hacer responsable, ¿sale? Hasta ahorita esa va a ser nuestra postura con estos contratos, ¿sale? Vamos a ver más adelante cuando agreguemos otros contratos qué es lo que podemos hacer o qué tratamiento le podemos dar a esos 400 o a esos 5 millones o a esos 7 millones que tenemos adicionales, ¿sale? Pero aquí en principio, este monto que llega a sobrepasar la capacidad de nuestro contrato cuota aparte, en principio es una retención de la aseguradora, ¿sale? Es una retención de la aseguradora, o también puedes decir que está fuera del contrato cuota aparte, ¿sale? Las dos son afirmaciones, ¿no? Y son ciertas. Está fuera, es un monto que está fuera de nuestro contrato cuota aparte y que si no está cedido, está retenido. No puede quedar en el limbo. ¿Quién es la responsable de colocar esta suma asegurada, de repartirla? La aseguradora. El reasegurador en este contrato cuota aparte solamente se quedó con esta participación y no más, porque el contrato cuota aparte dice que va a participar en el 80% de riesgos hasta de 2 millones de pesos en el riesgo original. Entonces la reaseguradora te va a decir, bueno, está súper bien, pero yo lo único que voy a hacer es quedarme con estos riesgos. El resto es tu problema, son tus pólizas, tú lo emitiste y la responsable con el asegurado eres tú. Por lo tanto, debe de ser una retención de la aseguradora y está fuera del contrato cuota aparte, ¿sale? Bueno, aquí lo que voy a hacer para que no tengamos unos números negativos es la suma asegurada original menos lo que estoy reteniendo en el contrato cuota aparte menos lo que estoy cediendo en el contrato cuota aparte es el monto que se va a quedar fuera. Y entonces, ahora sí, fíjense cómo específicamente voy a decir la cesión que está en el contrato cuota aparte más la retención que está en el contrato cuota aparte más la retención que está fuera del cuota aparte me va a dar igual al total. Que prácticamente lo que estoy diciendo es la cesión más la retención es igual al total, solamente estoy haciendo una especificación en dónde está cada una de estas retenciones. Y entonces aquí hago mi comprobación. Y digo, a ver si es cierto. Mi riesgo menos mi retención del cuota aparte menos mi cesión del cuota aparte menos lo que esté reteniendo la aseguradora porque está fuera del contrato de reaseguro me tiene que dar 0. Si en todo esto me da 0, ya la hice. Si me dio 0, todos son números positivos que estoy cediendo, no tengo nada como incongruente. Entonces, así es como debo de repartir mis contratos bajo un esquema cuota aparte. De este mismo ejercicio, lo que voy a hacer es una copia solo para que vean, les haga match
con el ejercicio que está en la PPT. En la PPT tienen que es un 30-70, cedes el 70, retienes el 30, 70 con una capacidad de 2 millones, 70, aquí tienes un 200, 124, 100. Tienen algo así. Esas no las tienen. Maestro, perdón, ¿cómo le hicimos para pasar la retención a positiva? La que... Ajá, todo eso. Esa, ahorita te digo. Estas que están aquí marcadas no las tienen en su PPT, pero el resto de aquí para arriba sí lo tienen. ¿Cómo lo hicimos? Dijimos, a ver, de la suma asegurada original, ¿cuánto ya está en retención del cuota parte? ¿Cuánto está en cesión del cuota parte? Y lo que no está ni en retención ni en cesión del cuota parte está fuera del contrato cuota parte y por lo tanto tiene que ser retenido por la aseguradora. No podrías tener una retención de menos 300,000, ¿no? Una retención de menos 5 millones o una retención de menos 3 millones y medio. Vale, muchas gracias. De nada. Aquí nos daba negativo porque porque estaba haciendo como la comprobación, ¿no? Ahí decía algo así como, a ver, mi retención más mi cesión menos mi suma asegurada original me debería de dar 0 porque yo lo que estoy haciendo es despejando esta fórmula. Y esto digo que es lo mismo que decir que la cesión más mi retención menos mi total me debería de dar 0, ¿no? Es digamos, mi comprobación. Y yo acá era lo que estaba intentando hacer. Digo, a ver, antes de hacer este ajuste, digo, mi cesión más mi retención menos mi suma asegurada total me debería de dar 0 y no me daba 0, me daba 400 menos 3 millones, 5 millones, 7 millones, 3 millones, 3 millones y medio, ¿no? Esto es incorrecto porque no puedo, yo espero que me dé 0 por estas fórmulas, ¿no? Porque si no está retenido, está cedido, si no está cedido, está retenido, pero está en algún lado, o lo tiene la reaseguradora o lo tengo yo, no lo puede tener nadie más. Por eso me salían aquí negativos. Déjenme guardar esta hoja. $2023-08-29. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo un contrato de reaseguro? Voy a copiar otra vez la hoja. ¿Y qué pasa si en mi contrato de reaseguro, que eso sí es también común, tengo más de un reasegurador que le estoy cediendo y también tengo un cuota aparte con el reasegurador? Entonces, o con estos reaseguradores,
tengo un cuota aparte donde cedes el 70%, retienes el 30% del riesgo con una capacidad, aquí les voy a poner para que tengan la misma capacidad, 2 millones. Y aquí 5 millones. Entonces aquí un cuota aparte donde cedes el 70%, retienes el 30% del riesgo. Lo voy a cambiar y voy a decir un cuota aparte 2080 con una capacidad de 16 millones. Entonces aquí va a ser un 2080 y una capacidad de 16 millones. 16 millones. Tengo una suma asegurada de 15 millones y 22 millones. Todo lo demás lo voy a eliminar para que no haya temas ahí, confusiones. Estas formulitas las voy a dejar acá arriba. Tengo estas dos pólizas emitidas. Aquí es un 20 y un 80. Vamos a ver, hasta ahí. Un cuota aparte donde cedes un 20%, retienes un 80, está al revés. Cedes 80, retienes el 20. Con una capacidad de 16 millones, tienes estas dos pólizas, una con un riesgo de 15 millones, otra con un riesgo de 22 millones. ¿Cuánto está dentro del contrato cuota aparte? En la primera, todo está dentro del contrato cuota aparte. En la segunda, solamente 16 millones están dentro del cuota aparte porque tienes el límite de la capacidad del contrato, ¿no? De esos 15 y 16 millones, el 20% está retenido y el 80% está cedido. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora. Okay. ¿Qué pasa si estos 80 están repartidos de manera diferente con el reasegurador? Y a lo mejor no tienes un reasegurador, tienes 3 reaseguradores. De ese 80%, el 35% está con una reaseguradora 1, el 25% está con otra reaseguradora y el 20% está con otra reaseguradora. De tal manera que cuando tú sumas todo esto, el 80% está cedido. ¿Vale? Vamos a poner el 80% está cedido, pero esto es con una reaseguradora 1, esto es con una reaseguradora 2 y esto es con una reaseguradora 3. Esta sigue siendo tu retención del cuota aparte. Hay una cesión del cuota aparte del 80%. Ajá, para cada una de ellas. Pero estos 12 millones y estos 12 millones 800 es el total de lo cedido. Ajá. Pero de ese 80% cedido están repartidos en 3 reaseguradoras o 2 o 10 o 20 reaseguradoras en diferente proporción. De este 12%, de estos 12 millones, el 35% o de este 80%, 35 de este 80% está en una reaseguradora 1,
el 25% en una reaseguradora 2 y el 20% en una reaseguradora 3. Ojo, la suma de todo esto me da el 80%. Quiere decir que la suma de este 80%, que es lo que está cedido, más este 20%, me debe de dar el total del riesgo que está en mi contrato cuota aparte. Va de nuevo. La suma de lo que estoy cediendo en el reasegurador 1, el reasegurador 2 y el reasegurador 3 va a ser la cesión. Ajá. Más la retención de mi contrato cuota aparte me debe de dar el total de lo que está cubierto bajo mi contrato de reaseguro, que es el cuota aparte. Puede haber un monto que está fuera del contrato de reaseguro. Ese monto que está fuera del contrato de reaseguro tendrá que ser responsabilidad de la aseguradora. Ajá. Si yo aquí estoy diciendo que la reaseguradora 1 participa en el 35%, entonces lo que voy a hacer es multiplicar el monto que está dentro de mi contrato cuota aparte, no el original, el monto que está dentro de mi contrato cuota aparte, y lo multiplico por el 35%. Para la póliza 2, el monto que está dentro de mi contrato cuota aparte, lo multiplico por el 35%, que es el porcentaje en el que participa mi reaseguradora 1. Para mi reaseguradora 2, hago lo mismo. Para mi reaseguradora 3, hago lo mismo. El monto que está en mi contrato cuota aparte y 6. Ahí está. Para mi monto que está en el contrato cuota aparte, lo multiplico por el porcentaje de participación de la reaseguradora 3. Y entonces lo que tengo aquí es cómo van participando las reaseguradoras en las sumas aseguradas. Ojo, solamente hemos estado analizando puras sumas aseguradas, porque los contratos proporcionales, lo primero o tu guía es la suma asegurada. Tu primer paso, suma asegurada, revisar sumas aseguradas. Es más, tu primer paso antes de eso es revisar que el riesgo o la suma asegurada sea menor o igual a la capacidad del contrato de reaseguro. En este caso, para la primera póliza sí lo fue, para la segunda póliza no. Por lo tanto, hacemos o ponemos un límite de la capacidad de nuestro contrato de reaseguro, o el mínimo, que fue lo que hicimos nosotros, el mínimo entre la suma asegurada que estamos por repartir y la capacidad del contrato de reaseguro. Y ese va a ser nuestro monto con el que vamos a empezar a repartir las sumas aseguradas retenidas y cedidas. ¿Ok? Esta es retención y cesión total. De nuevo, es la retención y cesión total del contrato cuota aparte. Ajá. Mientras que estas son los detalles de la retención y la cesión por reasegurador. Esta es la cesión al reasegurador 1 en el cuota aparte. Esta es la cesión del reasegurador 2 en el contrato cuota aparte. Esta es la cesión del reasegurador 3 del contrato cuota aparte. ¿Sale? Si hacemos nuestras comprobaciones de las fórmulas que tenemos de este lado, decimos, a ver, todo lo que está cedido en el cuota aparte, más 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 la retención del cuota aparte,
más la retención de lo que esté fuera del cuotaparte, no sé cuánto está fuera del cuotaparte, me debería de dar mi total. Aquí estos dos son iguales, ¿no? Ahí decimos, bueno, pues ya sé que ya lo repartí completamente. La siguiente póliza, mi cesión del cuotaparte, que es del 1, del 2 y del 3, más mi retención del cuotaparte, yo esperaría, si ya lo terminé de repartir completo, yo esperaría que me dé la suma asegurada original, pero me da solo los 16 millones. Me hace falta repartir o poner una cajita de este monto, estos 6 millones. Hay 6 millones en esta última póliza que no los tengo ni en el contrato cuota parte a retención y no los tengo cedidos en el contrato cuota parte. Va de nuevo, ¿qué tengo que hacer o quién es responsable de esos 6 millones de pesos? La aseguradora. La aseguradora, ¿sale? La aseguradora. No los tienen las reaseguradoras te dicen yo participo en el 35, 25, 20% o en el 5, 10, 15 o en el 2, 2, 3 o en lo que esté establecido en el contrato de reaseguro de un monto máximo de 16 millones de pesos. Lo demás es tu póliza, es tu riesgo, es tu problema, tu aseguradora te hace responsable, ¿sale? Entonces voy a agregar aquí una retención de la aseguradora por montos fuera del cuota parte, ¿vale? Y aquí voy a decir la suma asegurada original menos lo que está retenido en el cuota parte menos lo que está retenido, lo que está cedido al reasegurador 1 menos lo del reasegurador 2 menos lo del reasegurador 3. Son los 6 millones de pesos que quedan fuera del contrato. En la primera póliza no voy a tener nada porque la suma asegurada original es menor a la capacidad del contrato de reaseguro. ¿Ok? Ahora, algo que también debemos de tener como claro es que no siempre los porcentajes o más bien hay que fijarnos bien en cómo está la redacción de nuestros contratos o de la información que te dé la aseguradora, porque puede ser que esto mismo, a ver si me sale, que esto mismo te lo pongan. Te lo pongan así. Y te digan, voy a quitar estas. ¿Vale? Y te digan, es un cuota parte 2080 con las mismas capacidades de 16 millones,
con 3 reaseguradores, pero del 80% que está cedido, el 44% del 100% cedido se va a la reaseguradora 1, el 31% del 100% cedido se va a la reaseguradora 2 y el 25% del 100% cedido se va a la reaseguradora 3. ¿Vale? Fíjense cómo aquí la suma de estos 3 montos me da el 80%. Y aquí la suma de estos 3 montos, o bueno, de estos 3 porcentajes, me da el 100%. Pero no quiere decir que el 100% esté cedido o que la suma asegurada al 100% esté cedido. Solamente te está diciendo que el 100% del monto del porcentaje cedido, que el 44% del 100% del porcentaje cedido está con la reaseguradora 1. ¿Vale? Que el 31% del 100% del porcentaje cedido está con la reaseguradora 2 y que el 25% del 100% del porcentaje cedido está con la reaseguradora 3. Eso también puede pasar. Depende de cómo esté la redacción o de cómo te manden la información, pero te debe de hacer match, ¿no? O sea, si ya sabes que tu contrato guía te dice que es un 20-80, donde retienes el 20% y cedes el 80%, o pues, que no hay más, o sea, tienes un porcentaje de cesión y un porcentaje de retención, y la información en la que te dan las bases de datos o los porcentajes, tú ves este tipo de porcentaje, vas a decir, oye, ¿cómo? ¿Estoy cediendo el 100% o estoy cediendo el 80%? ¿Qué es lo que debería de estar cediendo? Tu guía es tu contrato de reaseguro y tu contrato de reaseguro dice que cedes el 80%. Y entonces dices, claro, entonces del 80%, más bien del 80%, el 44% está cedido. Entonces, para sacar cuánto está cedido del 80%, deberíamos de multiplicar el 44. Del 80% deberíamos de multiplicar el 31 y del 80% lo deberíamos de multiplicar por el 25. ¿Para qué? Para sacar los porcentajes que te están diciendo. Porque lo que te dice la redacción aquí arriba es que del 100% del monto cedido o del porcentaje cedido, que para ti es el 80, el 44 está en la reaseguradora 1. Que el 31% del porcentaje cedido, es decir, del 80%, está en la reaseguradora 2 y que el 25% del porcentaje cedido, es decir, el 80%, está en la reaseguradora 3. Y entonces, ahora sí, ya puedes utilizar estos porcentajes que están aquí. O puedes decir, el 44% del 100% del porcentaje cedido, es decir, del monto que está cedido, está en el reasegurador 1. Y tú ya sabes que el 80% de la suma asegurada está cedida. Entonces, puedes utilizar estos porcentajes, pero utilizando la suma asegurada que está cedida en el cuota parte y no tu suma asegurada que está dentro del cuota parte. Fíjense aquí. Voy a obtener los mismos números de arriba, pero porque lo estoy multiplicando por el monto que está cedido en el contrato cuota parte. Por 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 y por este.
yo no he hecho más que sumas y multiplicaciones y restas, ¿eh? No me estoy metiendo en cosas acá súper fumadas, no estoy, lo único que estamos haciendo es utilizando porcentajes y no más. Aquí es de pura lógica y que en mi experiencia y por lo menos en mi trabajo he visto que es un gran reto entender los contratos de reaseguro. Cuando al principio yo creo que veíamos los ejercicios iniciales y decíamos, pues es bien fácil, estoy pues, el 20%, el 80%. Aquí lo complicado es cómo está la redacción, qué es lo que te quiere decir, cómo está el esquema de reaseguro, cuánto participa cada reasegurador. Ahorita solo lo estamos viendo con 2 pólizas y con un contrato de reaseguro con 3 reaseguradores. Después vamos a tomar una base de datos con 2 contratos de reaseguros y 5 reaseguradoras. Y después nos vamos a meter a analizar sumas aseguradas, primas y siniestros. Y después, con esa misma, nos vamos a meter a ver importes recuperables. Entonces, si esto no queda claro, se va a ir complicando más y más. Y después vamos a jugar con los factores de devengamiento y no devengamiento. Entonces, esto vuélvanlo a revisar. Ahorita les voy a dejar una base de datos, les voy a decir qué es lo que necesitamos hacer en esa base de datos de tarea, pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Todo. No, profe, Bueno, de momento no. bien, muchas gracias. Voy a abrir la base de datos que les pasé, que se llama Ejercicio Suma Asegurada Cuota Aparte Alumno. Bueno, trae el nombre de la clase 2023-08-29. Y no nos dio tiempo de ver completo para todo el ejercicio, pero sí vamos a poder llenar al menos estas 4 columnas. ¿Sale? Tenemos pólizas 448 pólizas, no es cierto, no sé cuántas, 461 pólizas con diferentes ramos, diferentes sumas aseguradas y diferentes primas. Arriba tienes un catálogo donde por ramo, el nombre del ramo, traes el 50 es marítimo y transporte, catastróficos, autos y diversos. Traes un contrato diferente, contrato cuota parte, donde es un 10.90, un cuota parte 1.99, cuota parte 60.40, cuota parte 50.50, con un límite o una capacidad para cada uno de los contratos. Lo que quiero es que aquí me llenen, por ejemplo, para esta es el ramo 90, el ramo 90 le toca un 60.40. La suma asegurada es mayor a la capacidad del límite del contrato, entonces la suma asegurada para este registro dentro, la suma asegurada en el contrato cuota parte, pues va a ser aquí el mínimo entre el límite y la suma asegurada original, pero el límite del ramo que le corresponda. La suma asegurada retenida será el porcentaje de retención, que es el 60%, esto será por 0.6. Aquí será la diferencia entre la suma asegurada retenida, la que está dentro del contrato cuota parte y la que está cedida. Y fuera del contrato de reaseguro, pues tendrás lo que no esté en el cuota parte, ¿vale? Y así para cada una de las pólizas tendrán pues ahí que tener a lo mejor un VLOOKUP, agregar alguna columna adicional. Les pido por favor que si meten algunas columnas adicionales, lo metan del lado derecho. ¿Por qué? Porque traen además una hoja que se llama resumen. En esta hoja resumen ya es una tabla dinámica que una vez que ustedes hayan llenado toda esta información para sus 400 y tantas pólizas, cuando actualicen esto que está aquí, vamos a poder validar los números que ustedes tienen y los números a los que debieron de haber llegado.
para ver si está correcto el monto o las sumas aseguradas retenidas cedidas en cuota parte fuera del cuota parte por ramo. ¿Ok? Entonces, no agreguen columnas aquí. Si van a agregar, agréguenlas de la M en adelante. Y lo que hay que hacer hasta ahorita es llenar estas 4 columnas. Es algo muy sencillo y tienen hasta el día de mañana a las 12 de la noche para enviarme esta segunda tarea. Esta segunda tarea es, les voy a anotar aquí en el chat, tarea 2. Tarea 2, el día de hoy, 29 del 08 del 2023, esa va a ser el asunto y pónganle CEPE, contrato cotaparte. Ese va a ser el título y tienen hasta mañana a las 12 de la noche. Es algo súper sencillo para hacer, es un VLOOKUP. Hay que ver cuál es el ramo para que le asignen la capacidad del contrato, para que le asignen el porcentaje de cesión-retención y con esos porcentajes está relativamente sencillo porque además solamente es un reasegurador. Ya no vimos nada de primas, pero el de las primas, las columnas de primas, déjenmelo en blanco todavía, lo vamos a complementar en las siguientes clases, ¿vale? ¿Dudas? No, maestra. Súper. Ok, eso sería todo, chicos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye.